A comienzos del siglo XX se suponía que todo hecho psíquico se encontraba precedido y acompañado por un determinado tipo de actividad orgánica. La percepción era entendida como el resultado de procesos corporales como la actividad sensorial. La percepción, además, es uno de los temas inaugurales de la psicología como ciencia y ha sido objeto de diferentes intentos de explicación. Sobre la percepción se ofrecen diversas definiciones que han evolucionado hacia las experiencias y los procesos internos del individuo. Así pues, la percepción es la imagen mental que se forma de la ayuda de la experiencia y necesidades. Es resultado de un proceso de selección, interpretación y corrección de sensaciones, un conjunto de procesos y actividades relacionados con la estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y nuestros propios estados internos. Para Gibson, en su planteamiento ecologista, menciona que el organismo solo percibe aquello que puede aprender y le es necesario para sobrevivir. En cambio, Neisser, en su psicología clásica, menciona que la percepción es un proceso activo constructivo en el que el sujeto, con el uso de la información nueva y los datos archivados previamente en la conciencia, construye todo un esquema informativo anticipatorio. Se apoya en el esquema del aprendizaje. Ahora bien, en la psicología moderna parte del supuesto de que la interacción con el entorno no sería posible en la ausencia de un flujo informativo constante al que se le denomina percepción. La percepción posee ciertas características las cuales están determinadas por el propio sujeto. Es subjetiva ya que las relaciones o reacciones a un mismo estímulo varían de un individuo a otro. Es selectiva, ya que es consecuencia de la naturaleza subjetiva de la persona que no puede percibir todo al mismo tiempo y selecciona su campo perceptual en función de lo que desea percibir. Y es temporal, ya que es un fenómeno de corto plazo. Cuando recibimos estímulos sensoriales de manera en que los percibimos, también depende de dos componentes: las sensaciones o el estímulo físico que proviene del medio externo en forma de imágenes, sonidos, aromas, etc. Y los inputs internos propios del individuo, como las necesidades, motivaciones y experiencias previas. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de percepción? Este proceso se realiza en tres fases. Selección. Los individuos perciben solo una pequeña porción de los estímulos a los cuales están expuestos. Cuando la percepción se recibe de acuerdo con nuestros intereses, se denomina percepción selectiva. Organización. Una vez seleccionados los estímulos, se analiza agrupadamente sus características. El contenido de la percepción no es igual a la suma de las cualidades correspondientes a la imagen proyectiva. El organismo produce formas simples. Interpretación. Es la última fase del proceso perceptual, que trata de dar contenido a los estímulos previamente seleccionados y organizados. Esta interpretación depende de la experiencia previa del individuo, motivaciones, intereses personales y su interacción con otras personas. El primer supuesto básico desarrollado por la Gestalt es la afirmación que la actividad mental no es una copia idéntica del mundo percibido. Contrariamente, define la percepción como un proceso de extracción y selección de información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez consciente que permita el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el mundo circundante. Kurt Kofka fue un psicólogo estadounidense de origen alemán, uno de los fundadores de la psicología de la estructura o gestaltismo junto con Max Wertheimer y Wolfgang Kohler. Kofka postuló la teoría de que la conducta no ha de analizarse en forma de elementos conscientes o unidades separadas, sino considerarse como un todo. A través de sus experimentos, aplicó sistemáticamente los principios de la estructura a un amplio rango de problemas específicos. Kofka continuó sus trabajos sobre la percepción publicando obras de gran envergadura como Percepción, Introducción a la teoría de la Gestalt en 1922. En 1890, Christian von Ehrenfels, quien formuló por primera vez la teoría de la Gestalt, según la cual la mente tiene propiedad de percibir el todo por encima de sus componentes, corroborando el aforismo de que el todo es más que la suma de sus partes. Puso como ejemplo la música. En ella puede distinguirse la percepción de notas aisladas y la percepción de una melodía, el todo. Desde 1912, Max Wertheimer, otro psicólogo de la Gestalt, ya había estado publicando obras sobre los principios de esta corriente, pero únicamente se extendieron en el ámbito alemán. Por tal motivo, se considera la escuela de Berlín mucho más completa, con los autores Max Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka considerados los verdaderos fundadores de la teoría gestáltica.
Estos autores consideran la percepción como el proceso fundamental de la actividad mental y suponen que las demás actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre otros, dependen del adecuado funcionamiento del proceso de organización perceptual. Gracias a su estudio de la percepción y de los conceptos sensoriales surgió la teoría de la Gestalt, también llamada teoría de la forma y de la organización. Al hablarnos de percepción no quiere referirse a una función psíquica específica, sino que la percepción viene a ser un conjunto, es decir, un todo, en el que se forman parte también las sensaciones, al igual que la asociación y la atención. La percepción, según la Gestalt, no está sometida a información proveniente de órganos sensoriales, sino que es la encargada de regular y modular la sensorialidad. La labor de la percepción consiste en un intento de agrupación de la información circundante dentro de unidades simples que le permitan a la conciencia adquirir noción del objeto y con ello afinar su capacidad abstracta. El término Gestalt es traducido al castellano como forma, contorno. La importancia del concepto de forma dentro de la explicación de percepción es quizá uno de los aspectos nodales dentro de la Gestalt. Dentro de estos preceptos se define la configuración figura-fondo. La figura es la reacción o región que aparece como un objeto. El fondo es la región que se percibe como la extensión sobre la que aparece el objeto, que pasa por detrás del objeto. La tendencia de la actividad mental de la abstracción dentro de la mayor simplicidad posible recibe el nombre de pregnacia. Kafka formula la ley de la pregnacia de la siguiente forma: la organización psicológica será siempre tan excelente como las condiciones dominantes lo permitan. El término excelente abarca propiedades como la regularidad, la simetría, armonía de conjunto, homogeneidad, equilibrio, máxima sencillez, concisión. La acción de la pregnacia, o también denominado buena Gestalt, dentro del proceso de percepción se realiza en la etapa de organización. De este proceso de percepción se derivan los principios de organización perceptual, sumamente importantes en la Gestalt. Principio de asimetría. A la igualdad de circunstancias, los estímulos más próximos tienden a percibirse formando parte de un mismo todo perceptual. Similitud o semejanza. A igualdad de circunstancias, los estímulos más semejantes tienden a percibirse como formando parte del mismo todo. La semejanza funciona con la figura, el color, la granularidad, textura y la inclinación. La buena continuación o dirección. A igualdad de circunstancias, tendemos a percibir como formando parte de una misma figura los estímulos que guardan entre sí una continuidad. Esto es, se percibe según una continuidad suave, más bien que según cambios bruscos. Destino común. Los estímulos que se perciben en una dirección de movimiento común se perciben formando un todo perceptual. Clausura o cierre. Cuando todas las demás circunstancias son iguales, los elementos que forman una figura cerrada tienden a agruparse juntos, percibir formas completas, aún partiendo de datos perceptuales incompletos. Región común. Siendo iguales todas las demás circunstancias, los elementos que están encerrados dentro de una misma región cerrada del espacio se percibirán agrupados juntos. Y conectividad. Siendo iguales todas las demás circunstancias, aquellos elementos que se conectan entre sí por elementos adicionales, como pueden ser líneas o segmentos, tienden a agruparse juntos. La psicología de la Gestalt hizo sus aportes en diferentes campos, fundamentalmente con la medicina psicosomática, en las teorías del aprendizaje y en la psicología institucional y social, en especial en la construcción de la dinámica de grupos, teoría elaborada por Kurt Lewin. Gestalt en el desarrollo personal. Este enfoque es en sí mismo un estilo de vida, promueve transitar la vida en forma presente de modo pleno, libre y abierto, aceptando y responsabilizándonos por lo que somos, sin usar más recursos que apreciar lo obvio, lo que es. Los pilares sobre los que se apoya el enfoque gestáltico son el aquí y ahora y el cómo. Gestalt en el ámbito clínico. Si llevamos este enfoque al ámbito de la psicoterapia, podemos decir que la Gestalt ayuda a ser uno mismo. La autenticidad y la responsabilidad son pilares de este enfoque, y solamente aceptando quienes somos podemos, si queremos, cambiar. Entendiendo que el único cambio verdadero es el que podemos hacer comenzando con nosotros mismos.
Gestalt en el ámbito educativo. La educación es la actividad fundamental que enseña a crecer y a vivir en sociedad, siendo el profesor o profesora el modelo de referencia para el alumno o alumna. Muchos educadores se han acercado a la Gestalt buscando ayuda para su crecimiento personal y recursos pedagógicos para su mejor desempeño en la vida y en el aula. Gestalt en el ámbito social. Los aportes de la Gestalt nos pueden posibilitar pasar de lo individual a lo comunitario, de la transformación interna a la transformación social, para que sea verdaderamente liberadora. Podemos crear espacios de reflexión y acción que combinen esa transformación a la vez personal y social. Gestalt en la publicidad. Es una de las corrientes de la psicología moderna que sin duda más han influido en el universo del diseño gráfico, publicidad y marketing. Diferentes universidades adoptaron el artículo sobre las teorías de la Gestalt y sus aplicaciones publicitarias, ya que sin ellas ni la comunicación gráfica ni la comunicación audiovisual hubieran evolucionado como lo han hecho. Simplificando un poco, contribuyen a los consumidores perciban tal y como se desea el mensaje publicitario.